La Ruta del Geek es un programa improvisado y grabado durante el tráfico mañanero. Jorge Atencio y Alicia Roger les darán sus opiniones sobre lo último en la cultura popular. Les advertimos que pueden haber comentarios o palabras fuera de tono, sonido ambiente muy alto, pero lo más importante, hay spoilers de las últimas series y películas. Gracias y disfruten. Y hello. Hello. Bienvenidos una vez más al auto de la Ruta del Geek. Les saluda Jorge y Alicia. bienvenidos a otro episodio podcast. Y solamente acabo de poner en la grabación, porque primero que todo estamos teniendo una muy buena conversación, pero puse el recording y quería dar el inicio de que estamos empezando el recording, no como siempre, como empieza la conversación. Bueno, es que ¿dónde está el recording? Y cuando el público le da play al video, da la grabación por la conversación por la mitad. Estábamos hablando de Star Trek. Hay bastante que hablar en el podcast. Y estamos hablando del detalle en particular que los capitanes de Star Trek, como usualmente son personajes humanos de la Tierra, siempre tienen una característica que los hace, no solo que demuestra que están homesick, que extrañan el planeta Tierra, como decía Alicia, sino que los hace como que únicos y a su manera. O sea, hay algo característico de ellos que se arraiga mucho a la personalidad que cuando eventualmente descubre, por lo menos en el caso de Star Trek Voyager, que la capitán Janeway, ella estaba escribiendo su propia novela y al mismo tiempo ella tenía su taza de café. O sea, todos los episodios ella siempre está con su taza de café. Archer en Star Trek Enterprise tenía su perrito. Obviamente, como fue gran parte del episodio final, los manes en Next Generation les encantaba jugar póker. Cisco en Deep Space Nine, que les gustaba el béisbol al punto que hicieron un episodio de béisbol. Es que lo que hablamos básicamente es esto, o sea, Star Trek evoca la exploración, que obviamente en el mundo actual la exploración es irte a las montañas, irte a África, irte al mar. Entonces, en medio de eso es muy similar a cuando tú te embarcas. O sea, cuando alguien se embarca, extraña su casa. Entonces, usualmente, tú ves en los camarotes de las personas embarcadas cosas que le evocan su familia, su deporte favorito, cosas así, porque están lejos de lo que aman. El asunto con Star Trek es que obviamente, como es en un futuro, tal vez no tan lejano como se piensa, es el hecho de que eventualmente ya no es solamente que extrañas una nación. O sea, poco a poco, a medida que pasa el tiempo, la tecnología de transporte ha ido evolucionando a un grado agigantado. La tecnología de comunicación, ni se diga, con el internet, las redes y todo esto, que al final de cuentas nosotros ya somos una comunidad más global. Entonces eventualmente tú vas a extrañar el planeta, porque va a llegar un punto de que las personas van a ser más globales. O sea, las personas van a ser más... A mí me gusta la Navidad de Dinamarca, pero me gusta el café de Colombia, pero me gusta la samba de Brasil y cosas así. Entonces, al final de cuentas, va a ser yo extraño mi planeta. O sea, ya no es tanto yo extraño mi país, mi nación, mi pueblito, extraño el planeta. Entonces, eso es lo que evocan ellos, porque ellos a veces se van en misiones. Y de hecho, Black Mirror, en un episodio de esta temporada, te ponía eso, que eran personas que se iban a una misión espacial por tanto tiempo que inclusive les tenían que crear como una simulación para que ellos se metieran en un robot para que vivieran con su familia, porque ellos extrañaban la Tierra, pues. De hecho, eso es lo que evoca mucho Star Trek, sobre todo con los capitanes. Star Trek en la serie original y también acá en Strange New Worlds, ellos te marcan clarito que la misión asignada por parte de la flota estelar para esas misiones de exploraciones, por lo menos los dos Enterprise que estoy mencionando, están en misiones de 5 años. Ahora, hay otros casos, como Voyager, que ellos estaban en una misión, pero más que nada no era una misión de años de exploración, era una misión de que estos terroristas buscan a estos terroristas que nos están jorobando, corretealo, pero quedaron atrapados en un agujero dimensional. Y ahí se demoraron los 7 años que duró la serie. Bueno, hablando de características que hacen que los personajes se trasciendan o regresen a la Tierra o nos evoquen elementos de la Tierra, aunque estemos en otros mundos. Para la fecha que estamos haciendo esta grabación, han sonado los tambores de la liberación. Joy Boy ha regresado. El episodio de One Piece del Year 5
la música de los tambores de la libertad. A mí me da risa porque cuando anunciaron los castings de One Piece, Ajá. o sea, y es un problema muy común cuando se va a llevar los animes a live action, o sea, por lo menos de mi lado, usualmente a mí me molesta es cuando hacen los live action en Japón, Ajá. porque no en todos los animes todos los personajes son japoneses, o sea, ellos están contando historias de alrededor del mundo, que es el Ajá. caso que pasa, digamos, con Fullmetal Alchemist, que es una historia que ocurre en Europa, los Elric son alemanes. Pero el asunto es que siempre hay otras personas que son del otro bando, que si es anime, todos los personajes son japoneses, y One Piece no. One Piece siempre fue una historia global dentro de su mundo, o sea, siempre ha sido todo el mundo, solo que es una tierra que está distribuida diferente. Es una tierra que el único continente queda en el centro, que es como si fuera un cinturón como el que usa Mogo, el planeta que es un Green Lantern. Ajá. Así es como se ve, ese mundo es distinto, pues. Entonces, pero al final de cuentas, algo que Oda siempre dijo es, ellos son de diferentes nacionalidades, o sea, por excelencia el japonés es Sanji, pero Luffy siempre fue brasileño. Siempre fue brasileño. Entonces da risa porque si a alguien le quedaba la duda, o sea, los Los tambores de la tambores liberación eran son samba. son samba. Zampa, sí, uno termina bailando con los tambores si no fuera porque te das cuenta que en una escena, como en 3 escenas repiten la misma animación de Luffy. No, o sea, hubo gente que no le gustó porque, y a mí me da risa por el contraste, porque otra cosa de la que vamos a hablar en este podcast es que este fin de semana también estrenó en nuestro país la película de Slam Dunk. Ajá. Y entonces me da risa porque fue el mismo día, o sea, el mismo día que salían los tambores de la liberación de Luffy fue el mismo día que yo fui a ver Slam Dunk para poder darles en nuestro canal de YouTube la perspectiva de qué tal es ver la película de Slam Dunk para alguien que nunca ha visto nada de Slam Dunk. Pues, Exacto. el asunto es que la animación de Slam Dunk es tan una obra de arte y el episodio de One Piece recicla la animación de Luffy saltando y tú dices que, por favor, o sea, es el evento más importante del anime en años. Y tú me vienes con Sí, porque en Japón esta tacañería, Fred. Sí, porque en Japón lo iban a poner hasta en cine. No, lo pusieron en cines porque lo que pasa es que lo de Joy Boy en One Piece es algo que viene desde hace mucho tiempo. O sea, en Skypiea, cuando estaban en el cielo, Ajá. ellos encuentran, hay unas piedras que son los poneglifos, que eso es lo que le da más relevancia eventualmente a Nico Robin, porque es una de las pocas personas que lo puede leer. O sea, eso sí que lo puede leer Momonosuke, lo puede leer ella, lo podía leer Oden en su momento. Entonces, la cosa con eso es básicamente que eso te dice las pistas de cómo llegar a Laugh Tale, que es la última isla que te dice cómo encontrar One Piece, que es como lo más importante. Pero One Piece, a su vez de todo esto de la era de los piratas, buscar los tesoros y la aventura y todo esto, One Piece es una historia de un mundo que está oprimido por un gobierno central global, que es un desmadre. O sea, es un gobierno central que ha censurado la información al grado de que hay 100 años que no se perdidos. accede, o sea, hay 100 años que hicieron ¡puf! Y hay gente que está consciente de los 100 años. No, o sea, la gente sabe que hay 100 años perdidos, pero tú no sabes qué pasó durante esos 100 años. O sea, y hay unas armas que tienes que buscar, o sea, hay unos misterios, hay una política, cada cierto tiempo te muestran el gobierno y todo eso, pero te hablan de un liberador que se llama Joy Boy. Y a través de, y es la primera vez que tú lo lees, y que él hizo el recorrido, que después hizo Goldie Roger, y volvemos una vez más a como en Force Awakens, cuando más Kanata dice esto, de que yo veo los mismos ojos en personas diferentes. Hay muchos personajes que su historia se repite, o sea, cuando tú ves, eventualmente, ellos a través de los ojos de Shanks o de el mentor de Luffy, se me escapa el nombre, el de cabello blanco, el que le enseñó a usar Haki, que era el segundo, Raleigh, que era el segundo de Goldie Roger. Cuando a ti te cuentan, él cuando recuerda a Goldie Roger, cuando lo conoció, Goldie Roger pelaba igualito a Luffy y tenía el mismo sombrero. Eventualmente durante el Reverie, que era una reunión que era como Disney Princesses, pero versión One Piece, que se reunían las diferentes princesas de los diferentes reinos. Y en esta reunión súper mega grande, te explican más cosas del gobierno mundial. Y en medio de todo eso te muestran que en una habitación en el gobierno mundial hay un sombrero de paja igualito al de Luffy gigante, que era el de Joy Boy. Entonces hay muchas cosas y se menciona. Tú vas descubriendo con el tiempo que hay inconsistencias en la fruta de Luffy. O sea, Luffy se comió la fruta de Gom Gom, que se supone que era es de fruta hule, de hule, la goma goma. Que era la goma goma. O sea, te volvías, como él lo dice, un hombre de hule, y que todos los poderes de él eran relacionados con el hule, pero de repente, cuando tú estás en Dressrosa, la parte esta de Don Quijote o Flamingo, él va a un torneo
a competir por ganarse la Devil Fruit que era de su hermano Ace, porque cuando tú mueres, la Devil Fruit vuelve y nace en otro lado y tú la tienes que ir a buscar. La tenían y hicieron un torneo para ver quién se la ganaba. En medio de eso, él se la cede a Sabo, que era su otro hermano, pero de ahí en adelante él comienza a aprender el hule. O sea, él empieza a usar los poderes de fuego, que son esos que se llaman como Hawk de halcón. Y entonces tú te das cuenta y que espérate, pero él ya de por sí calentaba el hule, que supuestamente era que lo muevo tan rápido que me caliento, que ese es el primero. El Gear 2, que los Gear hagan de mente que es como los Super Saiyajin de Goku, o sea, son cuando él se va leveleando. Cuando él alcanza el Gear 2 es porque él se mueve tan rápido que calienta el hule, pero ya tú comienzas a sentir que sus poderes van más allá del hule. Entonces lo que tú eventualmente vas descubriendo a través de estos momentos, lo que te muestra el gobierno mundial, es que la fruta la tenía Chance, porque esa fruta es una fruta que el gobierno estuvo buscando. De hecho, en este episodio y en el manga, cuando pasan las cosas, te revelan que por 800 años la han querido porque esa era la fruta de Joy Boy. O sea que cuando eventualmente Joy Boy murió, la fruta volvió a nacer, pero siempre ha estado fuera del alcance del gobierno. Y la fruta, cuando comienza One Piece, la tenía Chance. Chance la iba a esconder, la iba a llevar a algún lado, iba a hacer algo con ella, pero es curioso porque Luffy se parece, como les decimos, a Goldie Roger, pero Goldie Roger nunca comió una Devil Fruit. Sencillamente tenían como ese espíritu de rebeldía, ese espíritu de liberación. Mira, que esto es lo curioso con One Piece. Usualmente cuando tú tratas de recomendarle a One Piece, porque nos ha pasado, tú has tratado de recomendarme One Piece, yo llevo una vida recomendándole One Piece. Pero ya yo estoy leyendo el manga y al mismo tiempo que cuando tengo una mezcla en mi cabeza, porque estoy leyendo el manga, ya pasé Skypiea, estoy con la isla donde todo era largo. Ya estoy en esa isla de apenas se cayó el ¿cómo se llamaba? El Going Merry. Cuando se cayó de Skypiea. Entonces, pero al mismo tiempo he visto lo que está pasando en el anime. Cuando Alice se está viendo los episodios, también quedo metido porque admito que la historia está buena. Admito que ahora que tienen más presupuesto para animación, las peleas han estado brutales. Y hay muchas cosas, elementos. Y ha habido muchos personajes que me han llamado la atención. O sea, sí he respetado lo que hace y sí tengo como que la mezcla entre, estoy haciendo catch up de lo que me falta, lo que tengo que llevo atrás, y al mismo tiempo estoy al día en lo que está pasando en el mismo anime. Pero lo curioso aquí es lo siguiente, y yo siento que una de las razones por las que puede ser contraproducente para la versión de Netflix, live action, en especial para mucha gente que ya lo ha visto, con todo y que Oda está, Ichiro Oda, el creador de One Piece, está metido en el asunto. Una cosa es que la gente al principio cuando lo ve, le describes One Piece, pero obviamente tú quieres que la gente descubra One Piece. Y tú solamente dices es un mundo de piratas. O sea, tú no puedes decir que hay, para que la gente a la que le estás recomendando la serie tenga la misma emoción que tú no puedes decir que, vienen unos misterios del gobierno. Tú no puedes decir esa parte. No, pero es que eso tú lo tienes que cubrir. O sea, literalmente, la primera vez que yo vi One Piece, la primera vez, o sea, no cuando me logré poner al día. La primera vez que yo vi One Piece fue cuando Cartoon Network compró los derechos. Y cuando la primera vez que vi One Piece fue el doblaje americano. Y el anime de One Piece, igual que el manga, comienza con la muerte de Goldie Roger. Y comienza con eso de cuando él dice: yo encontré todo lo que este mundo tiene para ofrecer, tesoros, riquezas, todo, y yo lo dejé ahí para el que lo quiera encontrar, y comienza la era de los piratas. O sea, solo ese comienzo a ti por lo menos te despierta la curiosidad por verlo. O sea, yo cuando lo vi por primera vez, yo probablemente me di como 5 episodios por la curiosidad. Lo que tiene One Piece es que es una de estas historias que va evolucionando, es lo que pasa y son las buenas historias. De hecho, One Piece para Netflix, la comparación que hace todo el mundo es esto de que Netflix quería tener su Game of Thrones. Y es exactamente lo mismo, porque con todo y que los primeros 3 minutos del primer episodio salen los zombies, con todo y eso, a ti lo que te engancha inicialmente con Game of Thrones, tú no ves dragones. O sea, los dragones nacen en el último episodio de la primera temporada. A ti lo que te engancha es que hay 2 hermanos en una relación incestuosa, hay una familia de gente buena gente que se lo van a comer la familia incestuosa, hay un rey borracho, o sea, hay una muchacha muy bonita que la están casando con Conan el Bárbaro, y eso es lo que a ti te engancha. O sea, a ti te engancha la política del mundo. De hecho, por eso te digo, empieza con 3 minutos completamente fantásticos.
te lo dicen, en este mundo hay zombies. Ajá. Pero después Pero es que se esa vuelve es la una cosa. intriga de política, pero eso es a lo que te Pero voy. esa es la cosa, o sea, Pero a no- lo que te voy es eso. One Piece comienza como sencillamente una historia de muchachos que vamos a lanzarnos a la aventura en este mundo, que hay un gran tesoro. Empieza como Goonies. Eso es lo que empieza One Piece. Empieza como Goonies. Hay un gran tesoro y todos lo queremos encontrar. Entonces tú comienzas desde la perspectiva de este chiquillo que tiene todo en contra. Porque Luffy cuando empieza ni siquiera tiene un bote. O sea, tiene una balsa hundiéndose toda chiquita. Pero es el underdog, es el que te dice yo voy a ser el rey de los piratas. Y cuando empieza la serie, él no es como en otras series que desde el inicio te dicen es el chosen one, o mira, él es el hijo del elegido y el papá lo sacrificó y le metió un demonio de 9 colas adentro. No, a ti no te dicen nada de eso. A ti lo único que te dicen cuando empieza es a este muchachito que tiene todo en contra y que aparentemente se comió hay unas frutas que te dan poderes mágicos en este mundo cuando lo estás descubriendo por primera vez, y es como se comió la magia en Tuco, porque lo primero que te viene es Mr. Fantástico, Plastic Man, te viene pura vaina porque hasta ese Porque si te das momento cuenta, ese poder estaba en Tuco. Ajá, porque esa es la otra cosa, o sea, el poder ese de estirarse era un joke en todos lados. Ajá, es un chiste, y cuando no es un chiste es dije, el poder que le das de relleno, porque el verdadero poder del otro es su intelecto, que es el caso de Mr. Fantastic. Ajá. Que Mr. Fantastic es uno de muchos de esos personajes que su gran poder es que es súper inteligente, pero no tiene más nada, así que le tienes que poner algo, como Force en los X-Men, él más mitad cyborg. Hero en Big Hero 6 tiene a Baymax, o sea, él no tiene más nada. No, pero es que a lo que te voy es eso, o sea, Ajá. cuando la historia comienza es una cosa, o sea, por eso te digo que sí, literalmente, sí es como Game of Thrones en el sentido que es como una cebolla. Exacto. O sea, pero es tú que- comienzas creyendo que es una cosa, pero Ajá. cuando tú vas avanzando los episodios, primero que todo, el personaje sí es como Goku, que son estos personajes que comienzan como un chiste que no solamente que tiene un poder en Tuco, él Soy cree, tonto y me la paso comiendo. él cree que puede, pero es un tarado total, se la pasa comiendo y tú dices que cuáles son las posibilidades de que actually lo logre, pero por lo menos en mi caso, mi experiencia muy personal, llega un punto que tú descubres que no es solamente un gran idiota con poderes y delirios Ajá. de grandeza, no, llega un punto que tú descubres el corazón de Luffy y eso es lo que te va a enganchar. O sea, y para mí el momento en el que yo dije yo tengo que verme esta historia completa porque me interesa la historia que están contando, es cuando llegan al punto de Arlong, la saga de Nami, porque tú comienzas la historia y él sencillamente se ha encontrado a estas personas, pero tú comienzas a descubrir el backstory de los nakamas de él, o sea, del crew del barco, de la tripulación, tú la empiezas a descubrir poco a poco. Entonces tú tienes esta muchacha que los rodea, les roba, los engaña y está alrededor de ellos, pero nada, hasta que tú llegas a la isla donde te cuentan la historia de ella, que era huérfana, que alguien la adoptó y todo eso, cuando te van contando esa historia. Y cuando llega el punto de que ella le pide ayuda y él le dice, sí te voy a ayudar, se quita el sombrero y se lo pone. O sea, ese es el punto que yo supe, para mí no hay vuelta atrás, yo me voy a ver todo este anime. O sea, porque al final de cuentas, como te digo, tiene cebolla. O sea, cuando empieza tú crees que es algo más sencillo que lo que es. Que lo único que te puede dar pista es, hubo gente que sí empezó hace 25, 27, 28 años cuando empezó One Piece. Hay gente que lo ha visto desde siempre. Algunos de nosotros lo vimos cuando ya estaba empezado. O sea, obviamente lo que te dice que no puede ser solamente piratas recorriendo el mundo y que tiene que haber más el hecho de que cuando yo lo empecé a ver llevaba 800 episodios, 795 más o menos, algo así, llevaba 700 y algo cuando yo comencé. La vaina fue que algo te dice y que tiene que haber algo más porque yo no creo que solamente estar recorriendo islas alrededor del mundo sea suficiente para todo esto, pero él te lo va revelando poco a poco. Cada vez que tú descubres un nuevo personaje, el personaje te trae más historias. La política del mundo, tú la empiezas a descubrir más es cuando se une Nico Robin. Claro. Porque Nico Robin viene con todo este bagaje que tú dices que, espérate, esto no es solo lo que yo pensaba. Entonces ahí es cuando tú descubres que hay más. Y tú vas descubriendo las capas. Entonces eso es lo que hace que el storytelling de One Piece sea tan brillante, que yo siento que es lo que va a hacer Netflix. Netflix está empezando cómo empezó el manga, cómo empezó su adaptación en anime, que es desde el inicio. Ajá, este chiquillo necesita una tripulación porque él quiere ser el rey de los piratas. Ajá. Ahora, es que eso es a lo que voy. O sea, ellos tienen la opción de poner todo, como ya tiene bastante historia, como ya hay bastante que viene bajando después. Ellos usualmente lo que ocurre con este tipo de adaptaciones es que cuando ya hay bastante historia relatada en otro medio, cuando ya viene del medio que supuestamente va a ser más masivo, empiezan a poner foreshadowings o adelantarte menciones a cosas que todavía no van a venir.
Que eso por lo no menos... creo que lo hagan, porque es que Pero la es que forma... está saliendo porque es que- el mismo año que salió el Gear 5, o sea... No, pero es que está saliendo el mismo año que salió Gear 5, porque One Piece, primero que todo, que esta adaptación lleva años. O sea, esto no es que... Ay, el año pasado se nos ocurrió que One Piece era grande, casualmente porque salió el Gear 5 en el manga y vamos a adaptarla. No, esto llevaba años porque que Oda... No, llevaba años porque Oda ha sido como este man, Scott, el de Ajá. Five Nights at Freddy's. Ajá. O sea, ya Netflix sabía que One Piece valía oro. Ajá. Y ya Netflix quería tener algo al nivel de Game of Thrones. O sea, algo fantástico, así como Prime compró una licencia, la licencia más bruja ever del Señor de los Anillos, porque no los dejan hacer nada. Pero la vaina es que ellos ya querían algo a esa escala, Bueno, porque... matar caballos y Porque incendiar no, el estudio. pero no se trata de nada de lo que nos interesa, no se conecta con nada, no pueden usar los personajes que uno quiere, no pueden contar el Silmarillion, o sea, es la peor licencia ever, Ajá. no vale un centavo. O sea, al final de cuentas, y por eso es que nadie la vio, o sea, la vaina es que sabían que One Piece vale oro, pero Oda quiere que sea fiel, que esa es la razón por la que cuando salen cosas, por lo menos salió Shanks y yo otra vez estoy en que esta vaina parece un cosplayer, pero no puedes decir nada porque si dices algo te atacan como chuzo, como si tú dijeras que la versión de Joss Whedon de la Liga de la Justicia es mejor que la de Zack Snyder. O sea, a ese grado. Yo creo que el hatred en el anime es más fuerte. O sea, Sí, los fandoms de porque anime tienes que son tomar, peores que es los que de tienes cine y que tomar televisión. en cuenta de que en este caso estamos hablando de One Piece. O sea, One Piece actualmente es prácticamente un fenómeno cultural. O sea, tiene casi o más episodios que series como Doraemon o como el Detective Conan. No, es pero como una de las 10. De las 10 top con más Exacto, episodios. Pero Es la aún única así, es tan la larga única con una tan sola lar- continuidad. Exacto, es la única tan larga con una sola continuidad que no se ha cambiado el título para decir que es una secuela ni nada. No, es la única que ha seguido hasta ese momento. Y por eso se ha convertido en un fenómeno. O sea, cuando actualmente tú sales a la calle y no, es mentira que tú no vas a encontrar a alguien que no tenga un suéter o un llavero o algo de One Piece. Es O sea, algo en grandísimo. los últimos 2 o 3 años se ha popularizado más. Porque, Ajá. o sea, siempre tuvo gente, pero siempre era algo. De hecho, la primera vez que a mí me dijeron que viera One Piece, Ujú. llevaba como 400 episodios y yo dije, man, yo no tengo tiempo para ver esto. Ujú. Entonces, y me dio risa porque me la terminé viendo cuando llevaba más de 600. O sea, que Ajá. al final de cuentas sí era doable, solo que en su momento no lo hice, pues. Claro. Pero a lo que te voy es lo siguiente. O sea, es más que nada el respeto al creador. Es esto Ajá. de si el creador está diciendo que es fiel, ¿quiénes son los demás para decir que no? O sea, esa es la postura que tienen un alto porcentaje, me atrevería a decir que más del 75-80% de los fans de One Piece. O sea, yo soy de la minoría en las que yo sí le estoy viendo una que otra cosa. Yo tengo que ver la serie en acción, porque no es lo mismo ver una foto de Shanks que verlo actuando. O sea, Claro. en una foto obviamente le voy a notar que esa peluca Claro, que es lo mismo pelirroja, que o sea, pasa. yo he tenido trapeadores que se ven mejor. Claro, pero es que eso es lo mismo que pasa. O sea, ¿cuántas películas de superhéroes basadas en cómics no te muestran la foto de un actor? Que esta es el primer vistazo al tal actor vestido de tal personaje y todo el mundo empieza con la rabia y la ira porque no se parece. Pero después cuando sale la pero película es que por eso completa... te digo, es lo que acabo de decir, o sea, hay que esperar que salga, pero por las imágenes solamente a veces te despierta ciertas alertas de, hey, pero como te digo, o sea, el fandom está respetando el creador de la serie trabajó 7 a 8 años con Netflix, no va a salir una porquería, pero en ese sentido tampoco es que va a salir una versión así como otras series que es, man, desde el primer episodio tengo que poner algo del Gear 5 porque es lo que está, porque no, ¿sabes por qué no? Ujú. Porque el Gear 5 significa algo para la gente que ha visto One Piece. Ok. El Gear 5 no significa nada para la gente que no sabe qué carajo es One Piece. Ujú. Entonces él tiene que comenzar a contarle la historia, obviamente adaptada al medio. Esto no es anime, esto no es manga. Pero él tiene que engancharlos con el mundo. Tú no enganchas con el mundo presentándoles la última transformación que tú no vas a entender qué significa. Ujú. O sea, a nosotros nos tomó años tirando teorías, algunos más, algunos menos, porque como te digo, o sea, yo llevo, ¿qué? 7 años viendo One Piece. Hay gente que lleva los 20 y pico de años viendo One Piece. Pero llega un punto que todos estábamos teorizando. O sea, Joy Boy para One Piece es lo de quiénes eran los padres de Jon Snow en Game of Thrones, para que te hagas idea. Es lo mismo. Años de años de años. ¿Qué significa? ¿Qué representa? ¿Qué significa el sombrero de paja? ¿Qué significa el gobierno mundial? ¿Qué pasó en los 100 años? ¿Qué pasó en la isla donde vivía Nico Robin? ¿Qué tenían esos libros que a esa isla le hicieron? Esa isla es Hiroshima. Esa isla la nuquearon versión One Piece. ¿Por qué? O sea, todo eso viene por años que a medida que tú vas viendo, por eso te digo, cuando tú ya llegas al punto de enganche que
quiero saber qué es lo que está pasando y qué es la historia que me están contando, tú necesitas empezar con la aventura, tú necesitas empezar con Goonies, tú necesitas empezar con estos muchachitos completamente diferentes se están uniendo por una misión común. Al inicio cada uno se une por sus propios intereses, o sea, eventualmente, o sea, nosotros lo acabamos de ver en el episodio de esta semana casualmente de los tambores de liberación en el anime, o sea, cuando les dicen la primera vez desde el episodio anterior Luffy murió, la reacción de Nami, esa no es la misma reacción de cuando ella lo conoció, que en realidad ella les quería robar. O sea, es a lo que te voy, o sea, la relación se creó por años, que eso casualmente era lo que yo le decía a unos amigos, que es básicamente, esto se volvió tan un fenómeno que mucha gente que o no va al día, o que nunca ha visto One Piece, o que no ha leído One Piece, o que vio muy poco, pero quiero ver la última transformación de Luffy porque quiero ser parte de la conversación, quiero ver el fenómeno, es de lo que todo el mundo habla, lo tengo que ver. Pero cada momento, desde el episodio anterior a este episodio de One Piece, está conectado con historias que vienen a través de los años. Que tú necesitas verlas para que pese. Esa es la cosa que tiene Oda. La grandeza de Oda es que él se toma su tiempo. Y por eso es que las sagas son estúpidamente largas. Los arcos son estúpidamente largos porque él se toma su tiempo para crear cada mundo. O sea, cada isla a la que ellos llegan tiene su propia historia, su propio dictador, su propia situación, su propia cultura. O sea, todo es tan meticuloso y como al final después lo va conectando a cosas que viste desde el primer episodio, el primer capítulo del manga. Con todo y que hay ciertas cosas que no han cambiado tanto. O sea, no me atrevo a decir que no han cambiado tanto entre un medio al otro, que casi todo ha sido medio bien textual. O sea, han sido bastante textual, le agregan cosas y le agregan momentos emocionales. Por lo menos algo que a mí me gustó mucho fue cuando le ganan a Big Mom. O sea, cuando le ganan a Big Mom es un personaje que era una de las emperadoras del mar y que era esta villana y ya tuvo su gran arco en los que peleaban contra ella, que ella venía como un kaiju, como un Godzilla que quería comer dulce de boda, wedding cake. Pero Oda también te contó el backstory, o sea, te contó esto de que era una especie de niña gigante, que tenía como serios problemas de hambre extrema, o sea, el pasado de ella es trágico. Entonces, al final de cuentas, cuando le ganan con todo y que fue este antagonista y todo eso estuvo desarrollado de una manera que tú sientes el dolor, porque inclusive hacen eso de que te muestran el flashback al pasado de cuando ella conoció a Kaido, que los dos se volvieron en emperadores, se volvieron en estas amenazas, se volvieron en estos monstruos terribles. Pero te muestra que alguna vez ellos fueron como Luffy. Fueron jóvenes que se voltearon al mar porque querían la aventura y ser el rey de los piratas, y en algún momento algo salió mal. Entonces es muy buen storytelling. Entonces el punto al que te voy es que no fue una serie que fue solo hecha para voy a tirar Gear 5 porque es lo cool y voy a foreshadowing. No, tú tienes que construir la historia para que tú te vayas enamorando de los personajes. El problema que la serie tiene es que hay que ver si con los presupuestos que tuvo, el desarrollo que tuvo y el tipo de historia que es, porque One Piece no es Game of Thrones que tú la puedes volver una telenovela para que la gente se enganche y ya tú después le metes dragones, zombies y toda la ponchera cuando ya tienes a la gente enganchada y la gente no se va a salir. O sea, Game of Thrones fue una serie que la vio gente que no veía ese género, que es lo mismo que hizo Walking Dead. Walking Dead era tan una telenovela que es una serie de zombies que la vio gente que ni siquiera han visto el amanecer de los muertos. O sea, porque no me gustan los zombies, pero esto no se trata de zombies. One Piece sí comienza tanto con la aventura, los piratas, los poderes y todo esto, que no sé qué tan masiva va a ser, porque el problema es que como la están comenzando a contar de la manera que la están comenzando a contar, yo le veo que lo mejor que tiene es que va a ser gente que por mucho tiempo dijo, es muy larga, no la voy a ver, y dejó pasar el tiempo y se hizo más larga, porque a medida que tú dices es muy larga, va a seguir siendo más larga, y te va a pasar como pasó a mí, que cuando finalmente me senté era más larga que si lo hubiera visto cuando la primera vez que me la recomendaron. Pero no es eso, el asunto es que va a ser que mucha gente le dé la oportunidad y eso es bueno, pero yo no sé hasta dónde van a llegar, porque esa serie necesita más de 10, 15 temporadas para llegar, para contar la historia. Y para tener 10, 15 temporadas la gente te tiene que ver. Netflix no es CW. Exactamente, es que eso es lo que te voy. O sea, ellos no pueden hacer el foreshadowing para no corromper la historia. No lo van a hacer. Pero al mismo tiempo tienen que tirar como que hints de que viene algo para que la gente se quede viendo la historia. Porque tenemos ese caso que es que debido a lo que te estaba diciendo, por la cantidad de episodios, hay gente que se ha alejado de One Piece, que no la quiere ver. Por los dibujos, porque hay que admitir, los primeros dibujos de Oda son medio feos. Es bien feo. Es bien feo, exacto.
pero se han ido mejorando, se han pulido con el paso de los años. Pero hay gente que ve los dibujos y dice, no voy a ver esta vaina. Hay gente que simplemente, si tú le dices que era lo que te trataba de decir al inicio, si tú le dices que solamente se trata de piratas, sin mencionar la conspiración, porque tú quieres que la persona descubra lo de la conspiración mientras va avanzando, y porque es bien adentro de la mitología no de la mitología, sino de la cronología de la narrativa, pues. Ajá. Porque no es las primeras. Si tú dices es una conspiración del gobierno y unos piratas, tú no puedes decir eso, porque eso no te lo van a poner en el primer episodio ni en el primer arco. Eso viene como 4 arcos después. Pero es que por eso la gente tiene que empezar a ver, y enamorarse de la aventura de piratas y después echar para atrás. Así es como funciona y después vas viendo que, por eso digo, es como una cebolla. Ajá. Pero tú no puedes revelar todo al inicio. Tú necesitas que la gente se enamore de los personajes y la aventura, y luego ellos los van a seguir a todo y van a descubrir que, estos manes están metidos en un rollo enorme, y entonces te vas enamorando de eso. O sea, One Piece tiene que empezar como Oda lo ha estado contando. Exacto. O sea, él no es que te va a poner desde el inicio, que en el primero va a salir que sí hay un trono que se supone que nadie está gobernando el mundo y que nadie se sienta ahí, pero sí hay un man que está sentado ahí que probablemente es inmortal. Ellos no te van a mencionar un Joy Boy en un primer episodio porque no pueden. Exacto. Porque eso no hace sentido para alguien que apenas está conociendo a Luffy. Y eso está bien lejos de la historia de Luffy. O sea, la única manera en la que tú puedes hacer un foreshadowing de que el mundo es más complejo es que tú hicieras lo que hizo Game of Thrones. Que Game of Thrones finalmente, cuando acabó, sacó House of the Dragon, y House of the Dragon es dragones desde el primer episodio, dragones comiéndose personajes. Pero eso va a ser más improbable, porque para poder hacer un spin-off necesitas que la primera pegue. Sí, pero es que el asunto es que a lo que te voy es que tú, para contar esas historias, no puedes comenzar con Luffy, tienes que comenzar con Shanks. Ajá. Pero para tú poder tirar contenido de Shanks, tienes que pegarte One Piece, te tienes que enamorar de los personajes. Yo siento que puede funcionar, porque nadie esperaba que Stranger Things se volviera lo que se volvió, y empezó así, como unos amigos que jugaban calabozos y dragones y uno se perdió. Y cuando tú vas a ver, fueron creciendo todo el lore y ahora es una vaina enorme, y mucha gente que nunca lo hubiera visto si desde el primer episodio salía Vecna, la vieron por cómo empezó. O sea, yo siento que no es mala idea comenzarla casualmente como comenzó todo. Es este muchachito que su sueño es ser el rey de los piratas, pero tiene todo en contra. Porque empezó con allá, después con el tiempo tú vas descubriendo cosas como ellos castearon a Garp. O sea, ellos sí te pueden hintear cosas como que, él no es tan un don nadie como es, porque uno de los almirantes más grandes de la marina es el abuelo. Exacto. Esto no es tan insignificantemente como tú crees, porque a través de Chance te revelan algo como que esta fruta es otra vaina. Pero no es que te van a revelar, porque es tu zoom para gente que no conoce el mundo y los personajes. El secreto de One Piece es los personajes. Cuando tú hablas con el fanático promedio de One Piece, lo primero que te dice es, hasta Jamie Lee Curtis, que es una actriz reconocida, y ella lo dice. O sea, ella lo primero que te dice es, a mí me encanta One Piece, mi personaje favorito es Tony Chopper. O sea, y eso es lo que todo el mundo te va a decir. De hecho, eso fue una de las primeras cosas que yo te dije. A mí me encanta One Piece y mi personaje favorito son Tony Chopper y Ace. O sea, porque al final de cuentas es una historia de personajes. Tienes que introducir los personajes, tienes que dejar que la gente haga conexión con los personajes, tienes que hacer que la gente se enamore de los personajes. Por eso que si tú te fijas, o sea, va a salir el día 5 cuando ni siquiera está saliendo Chopper, porque él conoce a Chopper mucho después. O sea, está contándola como debe. Va a haber cambios porque es otro medio, y eso siempre, o sea, es como decía Robert Kirkman, y Robert Kirkman no estaba equivocado. Cada medio tienes que contar la historia distinta, porque vas a tener gente que esa va a ser su versión y que consumen el producto distinto. O sea, no todos consumimos las historias iguales. La gente que lee no las consume igual que la gente que ve. Exacto, o la gente que escucha. Exacto, porque por lo menos, mira, no, pues, debido al tipo de horarios y situaciones y todo lo demás, o sea, me estoy leyendo el manga de One Piece porque es lo que yo tengo más tiempo de consumir que la misma serie. Porque todo pasa más rápido. Ajá, exacto. Un manga te lo lees putún de una vez. Si no lees más nada, que como obviamente por Ruta del Geek tenemos que consumir bastantes cosas, pero si yo no leyera más nada, yo estaría súper ya casi al día, tanto en el manga como en el anime ya estaría casi al día. O sea, yo siento que la serie live action, su mejor shot es ese, o sea, es enamorar a la gente con la historia desde el principio, la historia de la aventura. O sea, el casting es espectacular en ese sentido, o sea, excepto por, como te digo, algunos vestuarios, algunas pelucas, o por lo menos, o sea, mis issues principales, para ser completamente honesta contigo, son, ahora que mostraron a Shanks,
Sanji. Ajá. Pero en particular Iñaki, el chico que contrataron para Luffy, es perfecto. O sea, tiene el espíritu, tiene la alegría, tiene todo. O sea, el chiquillo es Luffy. O sea, es uno de los mejores castings de este lado de Daniel Radcliffe como Harry Potter. O sea, es un muy buen casting. O sea, el chiquillo es Luffy. Entonces, al final de cuentas, yo siento que él se puede ganar a las audiencias. Va a haber cierto rechazo a los diálogos. O sea, literalmente los diálogos, por lo menos en inglés, que fue como vimos el tráiler, esto se siente muy agringada y uno está, venimos del anime, estamos acostumbrados a cómo suena One Piece, pero va a tener un doblaje en Japón que va a ser con los sellos, las voces originales de la serie. Entonces va a tener la posibilidad de que si tú quieres vivir la full One Piece experience con los audios de cómo suenan en japonés, ves la serie con el doblaje japonés. Va a estar disponible para todo el mundo. Entonces, al final de cuentas, uno puede tener la experiencia más cercana a como tú estás acostumbrado a que suenen, pero ellos sí van a tratar que en actitud y eso muchos de los personajes son iguales. De hecho, el que hace de Sanji, tal vez físicamente no es exactamente como tú te imaginas a Sanji, pero el man ha estado mejorando sus patadas a otro nivel, que al final de cuentas la mayor característica de Sanji es el pie, la pierna, o sea, te mantiene una pata que Dios mío. Entonces, sí le están metiendo cariño, o sea, y se siente que sí puede ser una producción buena, que como te digo, el mayor beneficio que va a tener es que va a hacer que personas que nunca en su vida les pasó por la vida ver One Piece, le den chance y lo vean. Y tocaría ver, dependiendo de la respuesta de la primera temporada, yo siento que probablemente por lo menos una segunda temporada sí va a tener, porque el fandom, por respeto a Oda, ya sea que estés a favor o en contra, o ya sea que te guste todo, yo tengo amistades que les gusta todo, como les digo, yo tengo unos bichos aquí y allá, pero estoy esperando a verla, pero la constante es que todos la vamos a ver. Entonces, si todo el mundo la ve, Netflix financia la segunda temporada. De allí a si va a ser una serie que llegue a 10 temporadas, o sea, tiene una ventaja que no tuvo Game of Thrones, que es que, o sea, One Piece tiene para 10 temporadas, aunque Oda no escribiera una página más. Entonces, es algo que no tuvo Game of Thrones. O sea, Game of Thrones, el gordito feliz prefiere vestirse de rosado, así todo contentín, para ir a ver Barbie, que sentarse a escribir. Y al sol de hoy, o sea, la serie lleva años de acabada y los libros no se han acabado. No, ese man no va a escribir nada. Pues exacto, pero el punto al que me refiero es que Oda por años ha escrito muchísimo. Ahora es que él está, como se está acabando, ahora es que él sí tuvo el break de que se está operando la vista, tiene los breaks esos de la historia se está acabando, y para mí esto es algo fuerte. Él se cogió un break también cuando ya iba a empezar un arco final, o sea, entre Wano y empezar lo que está escribiendo ahora, que ya es los arcos finales, él sí dice que, hey, necesito un aire, o sea, y se le respeta, porque en verdad, o sea, llevas 20 y pico de años de tu vida escribiendo esta vaina, o sea, y se va a acabar, o sea, es como si te despidieras de tu hijo, de tu mejor amigo, o sea, se comprende que emocionalmente es algo fuerte y que necesitas un break, o sea. Entonces ahora es que él está, o sea, no es que está R.R. Martin en su tour de no hacer nada. Entonces, al final de cuentas, es algo que, o sea, si Netflix está dispuesto y las audiencias están dispuestas, es algo que la pudieran llegar a contar toda. O sea, lo veo difícil es porque no es CW y las audiencias se van aburriendo. Entonces, yo no sé las audiencias live action que tanto sigan ahí, pero por lo menos hemos visto que Walking Dead duró sus 10 años, 11 años. Game of Thrones iba a durar 10 años, pero D&D fueron los que querían ser libres porque ellos pensaron que iban a tener carrera dejando la vaina medio palo. Pero al final de cuentas, si el producto es bueno, las audiencias ya han probado que pueden ver algo 10 años. Exacto. O sea, lo que a mí sí no me gustaría ver es, o sea, yo sí sé que hay cosas que los animes las dilatan, que sería más corto en live action. O sea, en live action yo no le he sentido que una pelea dure 20 episodios, que es lo que tiene Dragon Ball, One Piece, Naruto y todas estas vainas, que es una cosa que pasa en 3 minutos, pero vamos a contarla en 20 horas porque somos así. 5 minutos de Namekusei. Por eso te digo, o sea, en el storytelling del anime hay un time dilation. Eventos que ocurren en 5 minutos, vamos a contártelo en toda una vida. Que eso en live action no se presta. Entonces, muy probablemente en 10 años, cuidado, y te pueden contar todo One Piece. Porque como te digo, o sea, esa dilatación de la pelea en cámara lenta, la pelea que
está ocurriendo, yo no sé, en lo contrario es hipertiempo, o sea, en tiempos mega lentos, o sea, en velocidad babosa, o sea, no, o sea, eso no se presta en live action, entonces muy probablemente 10, 15 temporadas sería todo lo que necesite, pero como te digo, tiene que ser muy buena, enganchar bastante a la gente para que la gente la siga viendo todo ese periodo de tiempo. Y que tiene que ser el show que me garantiza que la gente no se me va por ver One Piece, y que Netflix finalmente sí tendría que llegar a un nivel de producción de que tiro algo de calidad, pero que lo tiro cada año o máximo cada 2 años, porque si no se va a enfriar. De hecho, One Piece es algo que se te enfría si tú comienzas a una temporada este año, una temporada dentro de 3 años, cuando no sé qué, o sea, tienes que tirarla más frecuente, o sea, tienes que llegar a un nivel de producción tiempo de Harry Potter, 1 por año. Entonces hay que ver si Netflix puede con el challenge, o sea, en realidad la pelota está del lado de Netflix, no del lado de... O sea, Oda ha hecho su trabajo bien, súper excelente, o sea, tanto creando la historia como llevándola a la adaptación, pero ahora depende de eso, de que Netflix lo sepa manejar y sepa manejar el interés de las audiencias, o sea, las audiencias se te aburren si paras por años. Bueno, a ver, ¿qué más pasó esta semana? Bueno, entre otras cosas que pasaron esta semana, bueno, la noticia triste de la semana fue que el actor comediante Paul Robbins fue uno de los fallecidos del mundo del entretenimiento de esta semana. Paul Robbins era mejor conocido por su personaje de Pee Wee Herman. Es un personaje bien curioso. O sea, yo no he visto el show, nunca vi el show de Pee Wee Herman. Vi las películas, obviamente, las 2 películas, la que dirigió Tim Burton, la gran aventura de Pee Wee, la de la bicicleta. Ajá. Que esa película es un trip total. Y vi la del circo, que esa película sí es un what the fuck total. O sea, una muy entretenida, la otra es que... O sea, honestamente que Pee Wee existiera era un what the fuck total. Exacto, porque era este personaje que era como un adulto niño, literalmente. Era como el Blippi de la época. Era el Blippi de la época. Pero el man vivía en un mundo en el que todo el mundo es normal, pero el raro es él. O por lo menos la gente, por lo menos lo que te establece en la película, la primera película, es que los raros son los que viven con la novia y el bully. Sí, exacto. Todos son así medio... Sacados de una caricatura. Sacados del Chavo del 8, o sea... Pero en el caso bien extremo, porque por lo menos en el caso de Pee Wee, tú no sabías si es que era un niño adulto, un retrasado mental, pero él vivía en su propia realidad. Pero él mantenía todo su pocotón de cosas todas raras. Yo creo que más bien era como alguien en el espectro, pero como lo presentaban en esa época, pero él tenía una manera muy particular de ver el mundo que era como muy inocente. Ajá. Y entonces lo curioso es que el Paul Rubens, porque todo esto es porque Paul Rubens tenía su programa, su Kids Show, pero lo pusieron en esta película, y por ahí él tenía ese personaje de sus días de comediante. Y después, o sea, él le pasó lo que a Howie Mandel, que Howie Mandel para muchos de nosotros siempre va a ser el papá de Bobby, del papá del mundo de Bobby, que por alguna razón sale en live action interactuando con el niño de caricatura, y es porque él era la voz de Bobby. O sea, él tenía un show de comedia en el que él decía, en su rutina de comediante, él echaba el cuento de las cosas que le pasaban a él, la esposa y al hijo. Ajá. Que como papá primerizo de niño de 5 años, y él hacía la voz de Bobby, y le hicieron la propuesta de hacer una serie de Bobby, y él le recontrapropuso hacerla animada, y porque él quería hacer las 2 voces, la del papá para moverse él como comediante, y la de Bobby. Esa es entonces Paul Rubens le pasó lo mismo, que él usó Pee Wee para catapultarse, salir de los shows de comedia, tener su show y hacer otro montón de cosas, y estaba por todos lados en esa época. Sí. Y el mismo actor Paul Rubens estaba también. El man iba a tener una carrera bien interesante, porque él estaba haciendo muchos personajes raros. Okay. Hasta que lo arrestaron haciendo actos indebidos en un cine adulto. Exacto. Ahí fue que se cayó, pero... Sí, ahí se le cayó, porque tú no puedes ser un personaje para niños. Ajá. Si se te acusa de ese tipo de cosas, pues, porque ajá, fue como conducta impropia, pues. Exactamente, y vamos a dejarlo hasta ahí. La cosa, como decían Animaniacs, buenas noches a todos. Buenas noches a todos. La cosa es que... Pero mira que eso no lo detuvo, porque él siguió trabajando, pero él siguió trabajando en varios proyectos que eran... La gente que me conoce va a saber que soy Pee Wee Herman, porque siempre era un personaje random en cualquier vaina. Sí, él hacía el personaje súper raro. Te dije, el papá del pingüino al inicio de Batman Regresa. Ajá. El man del poder apestoso en Mystery Man. La voz del robot piloto en el Star Tours.
que ahora es el robot DJ en la cantina Ajá. de Galaxy's Edge. O sea, el manzanillo del vampiro que es el malo en la película mala de Buffy la Cazavampiros. El man de pura buena que si tú lo reconoces la cara, tú te quedas que... No, y más porque siempre, lo que pasa es que él como Pee Wee Herman tenía el cabello cortado bien bajito. Ajá. Y entonces en todo lo demás salía melenudo, entonces tú no lo Ajá. asociabas. Y entonces el melenudo se parecía a este otro actor, el narizón que no es Loki, pero que sale en King Kong. Adrian Brody. Ajá, él se da un aire a Adrian Brody. Sí, pero sí, la verdad tiene un aire ahí. La cosa es que... Pero con el cabello largo, o sea. Ajá. Y la última cosa que él hizo Pee Wee fue una película que hicieron para Netflix, que salía con Joe Manganiello, ex señor de Sofía Vergara, por lo que se dicen los Sí, rumores. se divorciaron for some reason. Ajá. Pobres los chihuahuas. Pablo Chihuahua. Ciertamente las sesiones de Calabozos y Dragones y Joe Manganiello van a ser bien incómodas. No, porque en realidad fue de esos divorcios así que de mutuo acuerdo. Ajá. Que era, que bueno, se acabó, pues bien por ti, bien por mí, chao. Chao, ya. Una transacción de negocios, pero ya. ¿quién le explica al chihuahua? ¿Quién le explica al Chihuahua? Tú te hiciste famoso, yo te hice... Tú me hiciste famoso, tú te hice famosa, nos ayudamos, ya los dos estamos pegados, ya los dos somos populares dentro de nuestro rubro y nos reímos de nosotros mismos. Así que, gracias, logramos nuestro cometido. El man era popular desde True Blood. Lo que pasa es que las series de HBO gustean a la gente harto, o sea, Sí, lo que pasa es que True Blood ya tiene muchos años, pero Alexander Skarsgård, que todo el mundo lo quiere ahora hasta del Lex Luthor y sale hasta en la sopa, a él lo gusteó True Blood, porque Sí. él era Eric. Ajá. Al único que jodió fue a este Bill. Ese hablando man de la eso- carrera se la mató esa serie. Hablando de eso, hablando de decisiones raras y HBO y por ende Warner, creo que ya podemos entrar al minuto 10, aunque ya habíamos hablado esto en nuestro podcast dedicado a eso y en nuestro video corto, pero es que, la verdad, ¿qué está pasando con DC? Con todo esto de si está Wonder Woman o no en la película y si viene una tercera película de Wonder Woman con Gal Gadot. O sea, yo opino que si es que de verdad están trabajando un proyecto o Gal Gadot tuvo un momento de falta de lucidez y dijo cosas que no debía decir o que no sabía si estaba o no, entonces no. Que dice que está trabajando con James Lo Gunn, que pasa es que mira que cuando ellos comenzaron a salir, o sea, cuando James Gunn tomó posesión, Ajá. él los comenzó a llamar a todos. Ajá. Y entonces cuando él los llamaba, él lo que les decía era así como que mira, lo que vamos a hacer en este momento, los personajes van a ser más jóvenes, que es lo que le dice a Henry Cavill, y que todo queda, la puerta queda abierta para que volvamos a trabajar juntos a futuro, pero ahorita mismo yo necesito un Superman joven, porque la historia que yo quiero contar es como de un Superman de segundo año, más pelado que no sé qué. Ajá. Ok. Pero dejó la puerta abierta. Cuando él se reunió con esta Patty Jenkins y Gal Gadot fue lo mismo. Fue como que miren, la propuesta que ustedes tienen de Wonder Woman 3 no encaja con lo que nosotros estamos haciendo, pero la puerta queda abierta a negociar. Cuando él se reunió con Jason Momoa fue tu película, la vamos a lanzar. Con la infame video de... Esto, él salió feliz, que todo el mundo asumió que era que le estaban dando lobo, Ajá. pero muy probablemente también pudo ser lo que se confirma en la película de Flash, que es que en todos los multiversos tú eres Aquaman. Ajá. O sea que la gente lo ve como dice, pero él quería hacerlo y es más pretty. No, o sea, hay que considerar Que, que para esto que dice que lo que le habían confirmado era Aquaman 3. lo que pasa es que o sea, para ellos ser actores es trabajo. Ajá, claro. Y para ellos hacer estas películas, o sea, Aquaman, la única que ha salido, le fue muy bien. Entonces es como que te están diciendo es que vas a seguir teniendo trabajo. Entonces obviamente el man salió feliz, porque otra cosa es que te digan es que no, o sea, ahora tienes que ver que te produces tú mismo, que puede ser hit or miss. O sea, no es que todo el mundo es como Tom Cruise, que yo voy a agarrar las Misiones Imposibles, las voy a producir yo y las voy a hacer y van a ser incrementalmente exitosas, excepto la última, pero la última fue cuestión de ego, o sea, él tenía que moverla. Sí. O sea, él pensó que él estaba a la altura de Barbenheimer y no. Es que Él la debió mover. Es que él se dejó de llevar por el éxito de Top Gun Maverick el año pasado. Estaba sola. O sea, Ah. al final de cuentas, es lo que yo te digo.
los cines están sumamente recargados, que los malls están disque gracias. Sí. Porque, o sea, cada vez que nosotros vamos, el mall está lleno y tú lo notas por la subida y bajada de gente de la escalera que lleva al cine, porque los cines usualmente quedan en el piso de arriba en los malls. Y cuando tú vas a ver, siempre está la gente subiendo y bajando. O sea, que tú notas que mucha gente es que mi película es a las 3, pero estoy aquí desde la 1. ¿Cómo se beneficia el restaurante? Pero recordé que me faltaba un florero, por decir una vaina, para la casa, y va y compra. O sea, por el cine se beneficiaron dos tiendas. Exacto, porque mira por lo menos el cine al que nosotros vamos está ubicado de una manera en la que está justo al food court y al mismo tiempo está justo la tienda de Lego, justo al lado del cine. Ajá. Si tú eres de un padre de familia que sale con un niño que puede tener 8 o 10 años y ves la película de superhéroe de turno, y de pronto sales y de la única salida queda justo enfrente de la tienda Lego. Y la tienda de Lego, digamos que tiene un set de menos de $20, o sea que no es un daño tan grande, probablemente lo compras. Entonces Exacto. Es lo que te digo, comiste, se benefició un restaurante, compraste en la tienda Lego, se benefició una tienda. Exacto. O sea, al final de cuentas sí están inyectando a la economía de una manera con esto de que hay película tras película tras película. Pero primero que todo, los cines tienen un límite de capacidad. Por lo menos ayer yo fui a nuestro cine secundario. Nosotros tenemos el cine que nos queda cerca de la casa, que es el que tiene el IMAX, pero tenemos el cine que nos queda cerca del trabajo. Jorge y yo trabajamos los dos en un perímetro como dentro, en menos de 1 kilómetro, como a 500 metros a 1 kilómetro queda la oficina de la mía. Entonces el cine que nos queda cerca es otro. Ajá. Y yo voy al cine a ver Megalodon 2 y era Barbie, Oppenheimer, Megalodon 2, tenían todas las salas, todas las tandas, y había una tanda a las 9 de la noche de Misión Imposible. Ya. O sea, y que milagro que la dejaron, porque en realidad muchos cines dijeron que bye, porque todavía también tengo Mansión Embrujada, que mal que bien es familiar, y hay una que otra familia que la ven, me da más plata que Misión Imposible, que ya nadie la está viendo, por eso la tiraron a las 9 de la noche. Pero a lo que te voy es a eso, o sea, esa le fue mal por ego. Pero él sí construyó una franquicia que él es el que la paga, que es lo mismo que tiene Vin Diesel con Rápido y Furioso, que le sigue dando trabajo. Pero no todos los actores tienen eso. Muchos de los otros actores lo que tienen es, hey, tú eres tal personaje para 10 películas. Tú sabes que tienes 10, 12, 15 años de trabajo fijo, steady. O sea, es como si tuvieras un trabajo permanente, porque ni siquiera tienes que estar mendigando serie, no tienes que estar casteando, no tienes que nada. Tengo este personaje por los próximos X años de mi vida. Entonces eso muy probablemente es lo que le dijeron a Momoa y por eso salió feliz. Sin contar que tener la relación con Aquaman le abre puertas para otras cosas. Él fue el host de la Semana del Tiburón de este año, eso también le pagaron. Y no solo le pagaron, sino que para alguien con la imagen que tiene él, que él siempre ha sido de proteger dos cosas, familia y el mar, que es un feeling de todas estas personas que vienen de Samoa, Hawái y todo eso, porque ellos crecieron con el mar. Exacto. Entonces le tienen un cariño y un respeto y están más conectados con los aborígenes, o sea que a ellos les importa, o sea, el mar es parte intrínseca de su vida. Entonces el hecho de que puedo ser el host de todo esto, puedo nadar con tiburones en jaula en no sé dónde y todo esto también es algo que es un boost, y esa oportunidad se le abrió seguir siendo Aquaman. Claro. Entonces al final de cuentas él salió feliz por eso, pero a todos les dieron una puerta, o sea, inclusive con todo y que hay todo esto de que Henry Cavill es difícil para trabajar y que probablemente por eso Gon lo rechazó, o que Gon no le gustó su versión de Superman y todo eso, él dejó la puerta abierta porque Henry Cavill se parece físicamente a Superman igual que todos los actores que han casteado para Superman. O sea, eso es un tipo, el personaje tiene un tipo y castean gente que se parece a ese tipo. La vaina es que el nuevo que lo está reemplazando, Cornsweet, parece un joven que Henry Cavill. O sea que en ese sentido, tú a futuro decir, si tú, James Gunn, en unos años quisiera contar Kingdom Come, a lo mejor le suena el teléfono porque le diga que, hey, necesito un Superman más adulto, ya tú eres un Henry Cavill de 50 años, tú puedes hacerme este papel. Porque Cornsweet se va a seguir viendo chiquillo porque es mucho más joven. O sea, al final de cuentas él dejó puertas abiertas. La diferencia con Patty Jenkins y esta man es que al final él dijo que yo sí necesito Wonder Woman, tú lo haces bien y sencillamente hagamos una 3, pero probablemente haya dicho la voy a escribir yo. O probablemente haya dicho, mira Patty, tú la puedes escribir, pero tiene que conectarse así porque ahora sí es como el MCU. O sea, ahora no es que yo me fumé que Aquaman tiene una novia sirena y canta bajo el mar. O sea, no.
tienes que amoldarte porque es un universo conjunto. O sea, es una historia contada a través, una sola historia contada a través de muchas películas, así que ahora sí te voy a dar guidelines, que era lo que DC no hacía antes, y por eso nunca fue concreto. Snyder estaba por su lado, Patty Jenkins estaba por su lado, James Wan ni se diga estaba por su lado. Todos los que iban a dirigir Flash iban por su propio lado. Exacto, todos estaban por su lado. Mira, esto ya se salió de control, porque casualmente, o sea, no pasa una semana, no pasa un mes en el que salga alguien que de alguna manera estuvo trabajando en Warner DC Studios cuando se formó, cuando la nación del caos atacó y que Snyder se tuvo que ir de su área. Y ya, por lo menos ya, ahora salió otro escritor que estaba involucrado, Jay Oliva, que él también ha trabajado por los proyectos animados. Y el man salió y dijo, y hasta dijo lo que una de las tantas versiones que de la película Flash, la que va a dirigir por Rick Fujikawa, es él ha dirigido episodios de Mandalorian. Okay. Y entonces él sí tenía visto en su plan que iban a salir los Rogues, se iban a tener más relevancia los villanos de Flash, y que eventualmente el Big Bad, el más grande villano, Ajá. previo a Darkseid, Ajá. o después de Darkseid, iba a ser el Reverse Flash, y que todas las cosas que iban a estar pasando iban a ser por manipulación en el tiempo del Reverse Flash. Entonces, y es una cosa que ya yo estoy o sea, obviamente esto generó internet, esto explotó Twitter, todo bla bla bla, pero es una cosa que ya es de que, man, ¿de qué me sirve saber esto si no lo van a hacer? ¿De qué me sirve que este man le tocaron el tema y ahora se está tirando todo esto con flujo de detalles si no lo van a hacer? O sea, el hecho de que aprobaran el Snyder Cut fue una cosa de... Ya, el cometa Halley pasó 2 veces antes de tiempo, la misma noche. O sea, eso es un fenómeno psicológico. Eso, uno de mis mejores amigos es psicólogo y él me dijo que eso ellos lo llaman rumiar. Ajá. Rumiar es cuando tú te quedas en el loop de lo que pudo ser y lo sigues tirando y lo sigues tirando. O sea, como que tú no aceptas la realidad. Entonces hay un dicho muy latinoamericano, que es, si mi abuelita no se hubiera muerto, viva estuviera. Ajá. O sea, al final de cuentas, pudo haber sido, pero no fue. O sea, sigue adelante con lo que es. Exacto. Porque al final de cuentas, tú lo que creas es ese mal sabor de boca, ese sinsabor de me gustaba más lo que pudo ser. A veces es mejor que, si no fue, engavétalo y no lo cuentes. Porque tú sabes a mí, o sea, con cuál me pegó durísimo. No fue con DC. ¿Tú sabes con qué me pegó durísimo eso? En Star Wars, cuando Colin Trevorrow reveló su code, y yo dije, man, esto era muchísimo mejor que la porquería que Rise of Skywalker, en mi opinión personal. Pero al final de cuentas fue, dije, coño, ¿para qué me lo dijiste? Ajá. Porque yo pude tener eso en lugar de esto. Entonces, cada cierto tiempo me acuerdo y me deprimen, pues, porque es, dije, why, tiraron. O sea, yo comprendo que se murió Carrie Fisher y todo, pero, man, pudo ser mejor. O sea, exacto, entonces tienes en el caso de DC que tienes todo un fandom del cine dividido, que cada día se divide más, y a cada rato les tiras estas cosas que pudimos haber hecho esto, y dije, no, o sea, nunca el fandom nunca va a avanzar mentalmente, porque a cada rato están tocando el tema. El fandom va a avanzar positivamente cuando finalmente reinicien y comiencen a tirar contenido. Si el contenido es de calidad, el fandom va a ir cambiando, porque siempre ha habido un rechazo al cambio. Es la naturaleza humana, no nos debe, lo normal es que no nos gustan los cambios. Con todo y que el mundo es cambiante, es algo que se aprende. Tú aprendes a aceptar el cambio. Si en tu vida a lo largo del tiempo, cuando tú estás creciendo, sobre todo en los años formativos, vives con cambio constantemente, tú te adaptas y cambio, ¡yipi! Pero lo normal es que el cambio te moleste. O sea, eso es perfectamente normal, es human behavior, como decía Tommy Wiseau. O sea, así somos, ¿qué se le va a hacer, pues? Pero el asunto es que cuando ya pasa el cambio, tú lo vas a rechazar. No estoy de acuerdo con que recasten a esto, no estoy de acuerdo con que me cambien la historia. Y cuando ya tú ves la historia y es buena, tú te adaptas. Como la primera vez que te cambiaban a Batman, la primera vez que te cambiaban a un Superman, y eso, y tú al final lo adaptabas. El problema es que ahorita mismo tenemos mucho, pudo haber sido, y no tenemos nada concreto, porque al final todo pudo haber sido y nada es. Ese es el problema de DC. Todo pudo haber sido, pero nada es. Cuando algo actually sea, tú vas a ver que la conversación va a cambiar. Ahorita mismo, obviamente, tú tienes la gente que amo tanto DC, que soy súper optimista, y voy a esperar a Gon, y yo creo, porque soy optimista, pero tú vas a tener la gente que es como gato escaldado de, man,
DC me ha hecho tanta trastada que yo no creo. O sea, no more, no me lo vas a volver a hacer, I don't believe you. O sea, vas a tener diferentes posturas. Y eso es lo que tienes ahora, hasta que salga. Y cuando salga igualmente, siempre va a haber el que diga, es woke, no me gusta el casting, el man no actúa, no tiene el physicality. O sea, siempre va a pasar porque somos humanos, pero por lo menos vas a tener un mayor porcentaje de unión porque la gente va a ser, finalmente tenemos un universo porque no lo tienen. Lo que tuvieron fue como... Snyder hizo lo suyo, Snyder sí tiene su trilogía, pero al final de cuentas la trilogía de Snyder, ¿tú sabes qué es? Es la de Nolan. Es una historia sola que no se conectó con nada porque, como te digo, las Wonder Woman de Patty Jenkins, esa mujer hizo lo que le dio la gana. Aquaman hizo lo que le dio la gana. Y me da rabia porque hay escenas de Justice League que tienen que ver con Aquaman y tú dices, pero ¿por qué acá respiran así? ¿Por qué acá respiran así? ¿Por qué acá hacen esto? ¿Por qué acá hacen lo otro? ¿Por qué acá se viste así? O sea, no embonan. No es un universo conectado. O sea, el DCU nunca existió. Existe la muy brillante trilogía de la justicia de Zack Snyder. Existe una excelente Wonder Woman de Patty Jenkins. Existe una muy divertida y diferente Aquaman. Y todo lo demás. Pero... Y un pocotón de mediocridades, de La Roca creyéndose vainas, de Zachary Levi siendo antipatiquísimo. Y robándole una película a unos chiquillos, que es lo que pasa que Shazam 1 fue buena y la otra es un desastre porque, coño, deja a los chiquillos actuar. La película es de ellos, no es tuya. O sea, eso es como que ahora que viene Blue Beetle, en vez de tratarse de Blue Beetle, se tratara del actor que hace del abuelo porque tengo más trayectoria y doy más risa y soy comediante y me conocen en México y me conocen en Latinoamérica porque he salido en uno que otro sitcom y este chiquillito solo salió en una serie de Netflix. Así que yo me voy a robar la película. Entonces, al final de cuentas, no. Todos vamos a ver Blue Beetle para ver a los chiquillos, sí. El chiquillo, su base es su familia. Pero coño, yo no estoy yendo a ver ni el tío ni la abuela, con todo y que la abuela es la abuela dictatorial de Encanto, porque creo que es la misma actriz. Yo no voy a verlo a ninguno de ellos. Yo voy a ver a Blue Beetle. Voy a ver a Blue Beetle y voy a verlo con la hermana y eso. Yo voy a ver a los chiquillos, la nueva generación de héroes de DC. Blue Beetle el 18 de agosto, solo en cines. 17, la adelantaron un día. Porque sí, o sea, los estudios dañando el meme. O sea, los estudios no dañando el meme. No dañaron Barbenheimer porque no les dio chance. Y sí lo dañó Warner en Japón porque, dude, tú eres el estudio. La gente puede burlarse de bombas atómicas rosadas, tú eres el estudio. Más respeto. O sea, al final de cuentas es eso. O sea, que... O sea... se les volvió un desastre y nunca estuvo conectado. O sea, Shazam no hacía sentido con nada de lo demás. Exacto. Las otras, y Wonder Woman la volviste Wonder Cameo. O sea, al final de cuentas eso es un desastre. Y es una cosa importante. Y es, al final no se trata de ser simplemente cambios y menciones, sino que los cambios y menciones tengan tiene que estar peso. Conectado. Tú tienes que sentir, esta película fue la que me setió todo para la otra. O sea, así es como vas. Exactamente. Bueno. Con eso los dejamos. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio de podcast. Que tengan un buen día y nos pueden seguir en Instagram, TikTok y aquí mismo en YouTube y Spotify. ¡Chao! ¡Chao! ¡Hey! Gracias por viajar con nosotros en la Ruta del Geek. Al escucharnos, por favor, recuerda clicar en subscribe en cualquiera de las plataformas como Spotify, Apple y Google Podcast, gracias a Anchor FM. También puedes darnos comentarios y sugerencias y seguirnos en Instagram en las cuentas La Ruta del Geek, Sakura002, Living Atencio y Ghostbuster Panamá 507. Nos vemos en el próximo viaje.